Seguimos en las consonantes, amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video donde estamos aprendiendo prácticamente a pronunciar cada consonante que se encuentra o que podemos utilizar el quechua. Dentro de este grupo estamos avanzando en este primer y segundo video ya los fonemas consonánticos aspirados. ¿Cuál es la diferencia con las simples? Que los fonemas consonánticos aspirados van acompañados con una H. Muy bien, para empezar, chicos, en la pantalla ya paso aquí y tenemos un grupo de fonemas consonánticos. El fonema consonántico K. Recuerden esto, no digo K, sino K. K. ¿Ya? Es importante saber en este caso la pronunciación. Y para eso recordarles también que este fonema consonántico, según dice la regla de la gramática del quechua, que se llama aquí, vamos a encontrar que este fonema consonántico solo se puede pronunciar con la A, I, U. O sea, la sílaba que pueda formar solo con la vocal A, con la vocal I y con la vocal U. ¿Ya? Y por eso podemos ver que esto también, por ejemplo, es un palatal. ¿Dónde se produce el sonido, profesor? Dirán muchos, ¿eh? El sonido se produce en esta zona palatal donde estoy poniendo el cuadro, donde está el círculo, justo en esta zona. ¿Qué va a hacer? La lengua se encorva, choca al palatal y obstruye el paso del aire. Gracias a esa obstrucción se produce el sonido K, K. Y si se dan cuenta, cuando practicamos la pronunciación K, ¿qué va a pasar? El aire sale por los costados de la cavidad vocal. K. No sale por el medio, sino por los costados. K. Es que la lengua obstruye el paso. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces ya conocen dónde se produce y cómo se produce. Ahora, lo que vamos a conocer también, chicos, es lo siguiente. ¿Ya? Paso a la siguiente página, donde tenemos un poco de teoría de cómo se produce este sonido. Ya está, mira. ¿Dónde se produce este sonido y cómo se produce? Ya sabemos dónde. En el paladar de la boca. Y para producir este sonido, ¿qué va a pasar? La lengua se encorva, choca el paladar y obstruye el paso del aire. Eso también ya sabemos. Lo que tenemos que saber aquí, chicos, es lo siguiente. ¿Ya? Fíjense, aquí en la pantalla podemos practicar un poco de silabeo. Recuerden que esto solo trabaja con las tres vocales. Con la vocal A, con la vocal I. Ahora sí, vayamos a la pantalla y encontramos lo siguiente. Mira, practiquemos silabeo para mejorar nuestra pronunciación. 3 sílabas. Ka, ki, ku. Otra vez voy a repetir. Ka, ki, ku. Otra vez. Ka, ki, ku. Esa sería la correcta pronunciación. No ka, ki, ku. No, sino sería ka, ki, ku. Y para eso, chicos, tengo aquí un poco de términos, un poco de vocabulario que nos va a ayudar bastante para poder continuar. Fijémonos, mira. Kipu. No estoy diciendo kipu, sino kipu. ¿Ya? Luego tenemos kutu. Kutu. No kutu, sino kutu. Luego tenemos otro. Kachui. Kachui. Kumpa. Kumpa. Kipui. Kipui. Katatai. Katatai. Kuchi. Kuchi. Otro. Kamui. Kamui. Kanka. Kanka. Y por último tenemos karka. Karka. Te recomiendo que regreses un poco el video y otra vez practiques la pronunciación para que pueda estar bien pronunciado cada uno de estos términos y mejor aún cada una de estas sílabas. Amigos y amigas, ya hemos llegado al final de este video y te invito a que te suscribas y que compartas este video a muchas personas para que puedan seguir difundiendo el quechua. Nojabanca, Tupananchiskama.